buenos días. Muy buenos días, Pepa. Buen día, elegido el ministro y nosotros para invitarlo a este programa con una buena noticia, afortunadamente, ¿no? Soy un invitado, son ustedes que me han hecho el favor de venir. Con una buena noticia, sin duda, ¿no? Es buena noticia. Tengo que decía Lucía, que el Gobierno va a celebrar, el Gobierno lo que va a hacer es seguir trabajando. El Gobierno lo que va a hacer es seguir trabajando. Es verdad que la clave de todo está en lo que decía Joaquín, es decir, ¿estamos ante un cambio de tendencia o estamos ante un hecho episódico? Esa contradicción a la que hacías tu referencia entre los datos de paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social, yo creo que si eliminamos el efecto estacional prácticamente no hay destrucción neta de empleo, y eso es lo que lo puede explicar. Pero lo que sí es importante, al margen de la foto fija de este mes de noviembre, es que sepamos que por primera vez desde el inicio de la crisis, los trabajadores que hoy están parados en España son menos que los que había hace un año. Y que por primera vez desde el inicio de la crisis hay más afiliados, están creciendo las afiliaciones a la Seguridad Social. Y ahí es donde tenemos que insistir, porque no nos podemos contentar con el dato de un mes, sea bueno, ni nos podemos desanimar, sea malo. Lo que tenemos que hacer es ver la tendencia. Y yo sí creo que en estos momentos las políticas que se han aprobado por el Parlamento y la reacción de toda la sociedad productiva española, el esfuerzo empresarial, el esfuerzo sindical y laboral, abordando muchas veces situaciones muy difíciles, pero siendo plenamente conscientes que para salvar las empresas y, por lo tanto, un número determinado de puestos de trabajo y aumentar la competitividad, había que flexibilizar muchas demandas que históricamente se habían hecho en los años anteriores. Creo que la suma de todos esos factores nos deben de marcar un punto, no digo de optimismo, porque el optimismo será cuando sepamos que esto es una tendencia, y si la tendencia, Joaquín, se consolida, no tardaremos 100 y pico años, sino que obviamente iremos con un crecimiento ciertamente distinto del que en épocas donde la economía estaba basada única y exclusivamente en la construcción se producía, pero creo que lo que tenemos que ser todos conscientes es que el esfuerzo que se ha pedido y que ha asumido a la sociedad española está dando resultados. Pero a cualquier precio, ministro, porque los parados son nuestra gran tragedia nacional, pero tenemos otra ahí a la vuelta de la esquina, el empobrecimiento general. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, una realidad que usted conoce muy bien, la lavandería central de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que mantener el empleo, recuperar cifras del paro a precio de que una familia tenga como ingreso fundamental 640 euros al mes, que es el salario mínimo interprofesional con el que se queda un trabajador de esa lavandería a cambio de la misma jornada desde el fin de semana pasado? Es una situación insostenible y solamente puede ser contemplada como una provisionalidad derivada de una incapacidad de abordar con carácter competitivo una actividad de carácter económico. Hay otros ejemplos, sin embargo, donde el esfuerzo... ¿Incapacidad de quién? Incapacidad del propio aparato productivo, es así. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en los que efectivamente ese esfuerzo sindical, esa responsabilidad, la cito sindical, pues ha traído frutos muy positivos. Pienso, por ejemplo, en el sector del automóvil. El sector del automóvil se ha visto en un momento de riesgo, en un momento de una competencia feroz con otros países en los que se estaban haciendo pues esos aumentos de competitividad, muchas veces a costa de reducción de salarios, y los sindicatos han tenido una actitud responsable. ¿Cuál es el resultado? Que hoy España es uno de los países más competitivos dentro de la Unión Europea a los efectos de la fabricación de automóviles, y es un sector donde el sacrificio temporal que lo han asumido de unos trabajadores está consiguiendo ahora generar empleo, no solamente generar sus propias condiciones económicas, sino generar nuevos puestos de trabajo. La crisis ha sido durísima. Todavía estamos en una situación de dureza y lo tenemos que saber, y hay que aplicar criterios de solidaridad, pero sobre todo lo que tenemos que ser muy conscientes es que tenemos que cambiar nuestras estructuras, que vivimos en un mundo globalizado, que no dependemos de nosotros mismos y que, por lo tanto, si lo que queremos es luchar, porque siempre hay que luchar por ese objetivo del pleno empleo, aunque no se alcance, nunca se puede renunciar a luchar por ello. Ministro, yo le preguntaba por qué empleo, por qué modelo, si a cualquier precio. Por un modelo, empleo precario, que dice la encuesta del paro de hoy, 640 euros de sueldo mensual para una familia. ¿A qué precio? Empleo de calidad, empleo digno, empleo sostenible, empleo suficiente. Y empleo que sea capaz de generar recursos para mantener la dignidad de una familia, por supuesto que 640 euros no es lo que cobran los de la lavandería central, que es un caso concreto que tenemos ahí. Sí, le habla usted un convencido, pero mucho peor son las políticas que nos llevaron a que se cerrasen las lavanderías. Mucho peor son las políticas que nos llevaron a que se cerrasen las empresas. Mucho peor son las políticas que nos llevaron a una destrucción neta de empleo.
Ahora lo que hemos conseguido es ese punto de inflexión y tenemos de verdad nada de echar campanas al vuelo. Pero yo tampoco pediría que nadie tenga un sentido en estos momentos de pesimismo, cuando lo que tenemos que hacer es primero ser conscientes. Yo no quiero poner ninguna medalla al gobierno, esto es un esfuerzo de todos. Es un esfuerzo, por supuesto, de los dirigentes políticos, no digo solamente de los que gobernamos y de los que están en la oposición, es un esfuerzo de los empresarios. Un esfuerzo de los empresarios que han arriesgado muchas veces con las dificultades de acceso al crédito que tenemos en España. Es un esfuerzo de los trabajadores. Vuelvo a poner el ejemplo del sector del automóvil, donde han asumido importantísimos sacrificios. Hay otros sectores que ahora mismo están en negociación buscando carga de trabajo, como son los astilleros, y estamos escuchando esa voz de los propios trabajadores que dicen, oiga, que no se cierren estas empresas, nosotros estamos dispuestos a renunciar a algo a lo que creemos que tenemos derecho en aras de la solidaridad con nuestros compañeros y sobre todo en aras a lo que es el objetivo primordial, y es que no se destruya el tejido productivo en nuestro país. ¿Usted cree, como Ana Botella, que la ideología del PP, que la reforma laboral es la que mayor progreso ha traído a la historia de la humanidad, en definitiva? Creo que esa frase fue no solamente sacada de su contexto, sino que cuando hacía referencia a la ideología no se refería solamente a un punto concreto. Si me pregunta usted si creo que las políticas liberales son las que más progreso han traído, sí, rotundamente sí, creo que la historia nos lo demuestra. Ahí se pueden matizar muchas cosas, porque evidentemente pues hoy los que somos liberales hemos asumido algunos postulados de la socialdemocracia y los gobiernos socialdemócratas en Europa han asumido muchísimos postulados de nuestra ideología liberal. Esta es una realidad. Pero si usted al final, y yo creo que ese fue el planteamiento de Ana, lo que hace es un planteamiento de división entre lo que eran inicialmente las dos grandes corrientes ideológicas del siglo XX, desde una idea de liberalismo, de confiar en la sociedad, desde una corrección de los desequilibrios, dejar que la iniciativa correspondiese a la propia sociedad, o de una alternativa donde creía que la sociedad es incapaz no ya de generar, sino ni siquiera de consentir esa redistribución de la riqueza y que por lo tanto tenía que ser el Estado que controlase los medios de producción. Esas ideas cayeron y esas ideas fracasaron. Y hoy sí le digo una cosa, aunque es verdad que todos nos hemos aproximado, coincidirá usted conmigo que los gobiernos socialdemócratas en Europa son mucho más liberales que socialdemócratas somos los gobiernos liberales. Y ese es probablemente, según algunos analistas, el origen del drama y la tragedia que viven tantos ciudadanos paganos de toda la situación que no está afectando en la misma medida a todas las partes que componen la sociedad. Todas están haciendo sacrificios, pero unos más que otros, ministro. Estoy de acuerdo. Unos más que otros, ministro. Estoy de acuerdo con usted, Estará de acuerdo conmigo. Pero si mira usted, sin embargo, cómo han funcionado las alternativas, pues verá usted que desde 1900... ¿Me habla de Suecia o de Noruega? No, le hablo como alternativa de socialdemocracia. No, le hablo de las alternativas del pensamiento de izquierda aplicado en su estado puro, el socialismo real. No, pero usted me planteaba la socialdemocracia, no el comunismo soviético. Hablamos de Suecia, de Finlandia... Pero es que la socialdemocracia, que tiene por supuesto su origen en el socialismo, lo que ha hecho ha sido avanzar hacia los postulados liberales. Y es que la alternativa a las medidas de gobierno, porque no hay tanta diferencia entre las políticas socialistas, socialdemócratas en Europa y las políticas liberales, y menos en un mundo de globalización. Lo que le digo, y ahí volvemos al comentario de Ana Botella, es que si planteamos de verdad, no digo el fin de las ideologías, pero el contraste final entre las dos grandes corrientes ideológicas del siglo XX, tenemos que concluir que en 1989 se acreditó que el socialismo real fracasó y que el liberalismo, con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos, es el motor en estos momentos de la creación de riqueza en el mundo. Me encantaría disponer de toda la mañana porque de lo más grato de estar en el Congreso es esta conversación con el ministro de fondo, de largo recorrido, sobre esos otros analistas que dicen, por ejemplo, que es la caída del comunismo la que deja el capitalismo sin un espejo al que mirarse, sin la obligación de garantizar la felicidad como contrapeso de sus ciudadanos, y eso nos ha traído hasta aquí. ¿Y cuánto podríamos estar discutiendo esto, ministro? Podríamos estar discutiendo, pero le digo una cosa, el comunismo no cayó por los efectos del liberalismo. El comunismo cayó por su propia incapacidad de resolver las necesidades básicas, primero de libertad y en segundo lugar de bienestar de los ciudadanos. Pero no veníamos a hablar del comunismo, ni siquiera de la socialdemocracia, veníamos a hablar de las políticas de Rajoy, que dice Ana Botella, de nuevo ella, que están fragmentando la base electoral del PP, y pone como ejemplo la doctrina Parot y pone como ejemplo la respuesta al reto soberanista catalán. No dijo eso Ana Botella. ¿No lo dijo? No, yo estuve ayer en la conferencia que dio en el siglo XXI y le puedo asegurar que cuando ella sintió el lamento de la doctrina Parot, evidentemente no puede colocar la anulación de la doctrina Parot en la responsabilidad del gobierno, porque es una decisión judicial que a nadie nos ha gustado, pero que como estamos en un Estado de Derecho hemos acatado. Que vivimos un momento... ¿La hemos interpretado mal todos los periodistas, ministros? Que cuando dice estamos fragmentando nuestra base electoral, ¿la hemos interpretado mal todos? Todos no. Todos no. Pero dijo esto, ¿no?
pero vamos a ver, yo creo que cuando usted dice todos, afortunadamente, igual que los políticos tenemos diferentes pensamientos, ideologías, pues los periodistas también, y hay una prensa plural, y hoy no coinciden los titulares de la prensa de Madrid sobre lo que dijo Ana Botella, no es lo mismo pues leer La Razón o leer el ABC que leer El Mundo, que leer El País. Esta es una realidad, Pepa. Y es una realidad clarísima, ministro. Y eso no significa nada más y nada menos, bueno, pues que hay una interpretación distinta por parte de los medios de comunicación, pero no creo que a usted le deba molestar ese pluralismo. A mí para nada, todo lo contrario, ojalá haya más periódicos. Y entonces yo que no soy periodista, pero soy testigo presencial de lo que allí se dijo, y no le hablo como notario mayor del reino, que es un puesto aparejado al cargo del Ministerio de Justicia, sino única y exclusivamente como un curioso observador de la realidad, y le puedo asegurar que viejo lector de periódicos desde hace muchísimos años. ¿Qué dijo Ana Botella? Muchísimos años. Ana haga de periodista. Alentó a una política que se enfrentase a lo que ella consideró que era el principal peligro, y yo creo que muchos coincidimos con ella en estos momentos, que es el populismo. El populismo es la solución fácil a todos los problemas. El populismo es negar la capacidad de las estructuras democráticas que nos hemos dado los españoles para abordar la solución. Es la destrucción sin contemplación de la imagen de la política. A mí me gusta mucho la respuesta que ha dado Cristian, este chico de 14 años, cuando se le ha preguntado qué opinaba de lo que ocurría aquí en el Congreso de los Diputados. Y como usted decía antes, y con razón, él ha discriminado. Yo le he dicho, hay de todo. Pero hay gente que piensa que no hay de todo. Hay gente que construye el discurso de que todos los políticos somos incapaces, de que todos los políticos tenemos más intereses personales que intereses colectivos. Y ese peligro del populismo, hay que ver lo que está pasando en estos momentos en Europa. Mire, Pepa, creo que la principal, si no la principal, una de las más sustanciales diferencias del mapa electoral español con relación al mapa electoral de otros países de nuestro entorno de la Unión Europea... Es que afortunadamente no parece eso, ¿verdad? No, es que no tenemos un partido de extrema derecha. Que no tenemos un partido de extrema derecha. ¿Pero les condiciona a ustedes mucho el tenerlos dentro? En absoluto. No diga usted que los tenemos dentro. Oye, la base social, quiero decir, hombre. No, es que no existe esa base social. Si existiera esa base social, no tenga usted ninguna duda que, de la forma que sí, que tiene muchas veces episódicamente apariciones que son recogidas por los medios de comunicación, pero después llega el acto de soberanía, es decir, las elecciones. Porque aquí parece que muchas veces olvidamos que el único titular de la soberanía, lo decimos muchas veces cuando hablamos del problema catalán, es el pueblo español. Y por lo tanto es el pueblo español quien, ejerciendo su soberanía votando, legitima a sus representantes para que adopten las decisiones. Y cuando llega ese ejercicio de soberanía, en Francia, y vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones europeas, hay una corriente populista muy radical a la derecha que va a tener una representación, esperemos que no sea mayoritaria. Lo estamos viendo en países como Austria, lo estamos viendo incluso en países que parece que deberían de estar históricamente curados. Sí. No, yo me refería en este caso a Alemania, que históricamente deberían estar curados de ese espanto. Bueno, eso no ocurre en España. Y Ana ayer hizo, yo creo que una llamada de enorme prudencia, decir, no podemos dejar que las alternativas populistas, con ese discurso de descrédito general de la política, ocupen ese espacio. O sea, usted no vio en ningún momento que Ana Botella temiera una fragmentación de la base electoral del PP por las políticas de Rajoy. Niega la mayor de este titular, ¿no? Yo le digo, y esto es el relato de lo ocurrido, que la única cita que hizo de Mariano Rajoy fue para elogiarle y para elogiar el liderazgo que está haciendo el Partido Popular. ¿Usted cómo interpreta la encuesta de Metroscopia que vimos el domingo, que castiga duramente al Partido Popular en mitad de la legislatura? Como una consecuencia lógica de los sacrificios y de los esfuerzos que este gobierno, precisamente, pues para que esa primera noticia que ha dado usted en relación con el empleo, que es el objetivo prioritario del gobierno, se produzca. Somos plenamente conscientes, de verdad, y lo supimos desde el primer momento. Este gobierno no ha asumido la vocación de complacencia, sino el ejercicio de responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer. Y precisamente por eso creo que, siendo evidentemente una disminución con relación a los apoyos, también le digo una cosa: esos apoyos no los está consiguiendo nuestra alternativa. No los está consiguiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que los ciudadanos, muchos pueden estar desconcertados, pero aunque se distancian de un gobierno que les pide sacrificios, no se encuentran con una oposición que no ofrece ningún tipo de solución. Me encanta que hoy tengamos tiempo para dialogar, para conocer el pensamiento profundo del ministro, pero vamos a lo suyo, si le parece, y le ruego que a partir de este momento me dé respuestas que me permitan hacer muchas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora lo intentamos. Yo le he dado todas las respuestas que le han permitido hacer preguntas, lo que pasa es que quizá no le han gustado las respuestas. Vamos allá. A mí, sin embargo, Pepa, sí me gustan sus preguntas. A mí me gustan todas las respuestas, siempre que tengan sentido, como las suyas, ministro. Vamos a empezar por lo suyo en concreto, y cuando
Me preguntaba, ¿por dónde empiezo con el ministro de Justicia por lo suyo? Dije, un clásico, Esperanza Aguirre, que dice que usted no ha explicado por qué incumple el programa electoral al no modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y buscando en la fonoteca de la SER hemos encontrado una respuesta suya a un senador socialista del 7 de febrero del 2012. Decía por qué había que cambiar ese sistema de elección de vocales del Consejo General. Creo que podemos escucharlo. Señoría, hemos incurrido en inconstitucionalidad sobrevenida, porque el Tribunal Constitucional nos dijo que la modificación era válida en tanto en cuanto no hiciéramos lo que desgraciadamente se ha hecho, que es un reparto por cuotas. Y esto hay que corregirlo. Señor senador, déjeme que le diga una cosa. No le tenga miedo. No le tenga miedo a dar un paso atrás en la politización de la justicia. No le tenga miedo, termino, señor presidente, no le tenga miedo a profundizar en la democracia, dejando que sea la propia sociedad protagonista de las grandes decisiones y no monopolizándola desde las cámaras. Gracias, señor presidente. Inconstitucionalidad sobrevenida, decía usted, sostiene su compañera de partido, que no ha explicado por qué se ha producido este cambio en el criterio del ministro. Y no monopolización por las cámaras, efectivamente. Ese discurso, le puedo decir, que es el que hemos intentado aplicar en esta renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mire, Pepa, aquí había originalmente dos planteamientos. La Constitución dice que el Consejo tiene 20 vocales, que 8 son elegidos por las cámaras y que los otros 12 tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados. Planteamiento original del Partido Popular. Entre jueces y magistrados no significa solamente entre, sino que debemos añadirle el por jueces y magistrados, que sean ellos quienes elijan. Planteamiento del Partido Socialista. Entre jueces y magistrados significa que tienen que ser jueces y magistrados, pero deben ser las cámaras, que es donde reside la soberanía nacional, quien elija. Y así empezamos la legislatura, con esas dos posturas confrontadas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho no es optar ni por la fórmula original del Partido Popular, ni por la fórmula original del Partido Socialista. Lo que hemos hecho ha sido sumar las dos fórmulas y, por tanto, sumar las dos legitimidades. Cuando hace unas semanas esta Cámara eligió a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, como al día siguiente hizo el Senado, no lo pudo hacer a su libre albedrío. No lo pudo hacer entre cualquier juez y magistrado, que era la fórmula que proponía el Partido Socialista. Ahora bien, cuando nosotros iniciamos un proceso de selección de los candidatos, esa selección, que era el criterio del Partido Popular, no pudo ser definitiva, porque tuvo que ser después refrendada directamente por las cámaras. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sumar los dos sistemas. El primero, el sistema del Partido Popular. Han sido los propios jueces y magistrados los que, mediante los avales de las asociaciones o la participación directa de sus compañeros, con miles de avales de una carrera que solamente está compuesta por 5.000 personas, y ha habido miles de avales, han preseleccionado a un número de jueces y magistrados. Y después, sobre eso, segunda legitimidad, el titular de la soberanía ha escogido a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que usted niega la mayor de lo que dice Esperanza Aguirre. No ha cambiado de criterio. No, yo no estoy contestando a Esperanza Aguirre. Pero yo le pregunto por la respuesta de por la pregunta de ella, que es compañera de partido. Pero, Pepa, yo le contesto a usted. Ya. Me parece... ella no quiere contestarle. No, es que no sé cuáles son las preguntas. Si estuviese aquí le contestaría, pero como está usted me va a permitir que sea usted quien le conteste. Yo encantada, pero hombre, me llamaba la atención, ¿no? Que es una fórmula de contestar a los oyentes, Pepa. Seamos plenamente conscientes. Hemos encontrado un sistema, primero, que ha producido una aproximación histórica entre dos posturas inicialmente enfrentadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y por qué ha sido posible el consenso, perdóneme, ministro, por qué ha sido posible el consenso tan deseado, tan buscado, tan demandado, justo en un asunto en el que hay un reparto de vocales entre los partidos? No hay reparto. ¿Cree que esto es muy difícil pero no cree que esto es muy difícil de entender por la ciudadanía? Pepa, no hay reparto. Lo único que hay es una decisión, en primer lugar. Las propuestas no han sido de los partidos. Las propuestas han sido de los jueces y de los magistrados. Y después no se han votado unos por el PP, otros por el PSOE, otros por Izquierda Unida, otros por Convergencia, otros por el PNV. No, han sido votados todos por todos. Y el 94% de esta Cámara ha avalado una propuesta que no hicieron los partidos, sino que hicieron los propios jueces y magistrados a través de su sistema de selección previa. Esa es la realidad. Y hemos encontrado un consenso del 94% de la Cámara, una aproximación a algo que era extraordinariamente difícil, que son dos sistemas contrapuestos para la conformación de ese órgano que hay que recordar que no es jurisdiccional, que no dicta sentencias, que no interfiere en la independencia el órgano de gobierno de los jueces, está sino claro. Que es un órgano político, político con mayúsculas, el órgano político de gobierno de los jueces. Y yo al final, Pepa, le digo una cosa, por Ha habido favor. Mucha gente que defendía eso y les tenía a los dirigentes del PP enfrente,
criticando justamente el calificado. Lo Ciertamente, sabe, lo sé. de político del Consejo General del Poder Lo Judicial. sé. Durante años. Y ahora mismo durante años. pero ellos han aceptado que no sea solamente una decisión parlamentaria, sino que sea una decisión sucesiva, primero de los propios jueces y magistrados y después del Parlamento. El haber sumado las dos legitimidades yo creo que ha sido un gran alcance y creo que deberíamos de todos felicitarlos por ello. Pero de todas formas yo coincido solamente con una reflexión que hace usted. No deja de ser curioso que cuando estábamos confrontados y peleando nos criticasen por eso y que cuando buscamos aproximaciones y un espacio de consenso la crítica venga también. Es una de las realidades que vive la política en España. Déjeme, ministro, decirle a los oyentes que se ha producido en este momento un cambio fundamental. Llevamos aquí desde las 8 de la mañana, en el centro del hemiciclo, en una mesa camilla, en un lugar muy acogedor. Es la sede, además, de la Soberanía Nacional, pero estábamos solos. Hablábamos para ustedes y ahora, de repente, este espacio se empieza a llenar, no de diputados. Ellos no discuten, ya estamos el ministro y yo en esta entrevista tratando de contarles de qué va la vida política que se pretende en este momento que haga el Gobierno y que haga esta Cámara. Ellos no discuten, solo miran, pero se está llenando de ciudadanos el hemiciclo, que es la excusa, la bendita excusa por la que hoy estamos aquí, en la sede de la Soberanía Nacional, que se abren las puertas a los ciudadanos. Tenga usted por seguro, Pepa, que cuando nosotros, los diputados, nos sentamos ahí, nos sabemos, y no debemos olvidarlo jamás, que no somos ni más, pero tampoco menos, que representantes de esos ciudadanos que hoy, por ser la jornada de puertas abiertas, están ocupando los escaños. Luego le voy a poner un reportaje de Sebe Donate y querré escuchar su reflexión sobre qué hacer para coser la distancia que se está creando entre la ciudadanía y los políticos. Pero vamos, seguimos con lo suyo. ¿Cuándo va a aprobar la reforma de la ley del aborto? Pronto. Yo creo Antes que de Navidad. Ultimando, pues, Quedan 3 consejos de ministro o así. Nos gustaría que fuese cuanto antes mejor, pero en todo caso el trabajo está sustancialmente hecho y lo que estamos haciendo pues ahora mismo es ya entrar en los últimos matices. ¿No hay diferencias ya en el seno del Gobierno sobre esta reforma? Porque las hubo. Usted sabe que la ley de enjuiciamiento civil dice que no se tiene que contestar 3 tipos de preguntas, que son las capciosas... Bueno, bien, ¿discuten antes o después? Las capciosas, las sugestivas y las impertinentes. Si yo le contesto esa pregunta, doy por bueno el decir que hay diferencias. Pepa, créame, porque le aseguro que yo no falto a la verdad. No ha habido ninguna diferencia en el Consejo de Ministros. Esta mañana estamos contando aquí en la SER que el número de abortos ha bajado de forma significativa en comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia, Aragón o Cantabria. Si en estas comunidades la tendencia es a la baja, ¿por qué hay que cambiar la ley si hay menos abortos, al menos en estas autonomías, que no son pocas ni poco relevantes? Lo hemos explicado muchas veces, porque lo dijo el Tribunal Constitucional. El 90% de los 20... Yo sigo preguntando, ¿vale? Vale. Probablemente les llegue a los oyentes el ruido porque no deja de llegar ciudadanos. El 90% de los 23.000 abortos de Madrid del año pasado se realizaron a petición de la mujer, dentro del plazo máximo de las 14 semanas. Abortaron porque quisieron, sin tener en cuenta ni que dar ninguna explicación o excusa. El 90% de los 3.000 abortos de Aragón se practicaron también a petición de la mujer. Decidieron no ser madres dentro del plazo legal de las 14 semanas para abortar. Señor Gallardón, ¿qué va a hacer usted con ese 90% de mujeres que decide abortar libremente, sin acogerse a supuestos, no dar explicaciones ni poner excusas? El 90% de los abortos reales, ministro. Mire, cuando presentemos la ley, verá que lo que hemos hecho es aplicar la sentencia, la doctrina del Tribunal Constitucional, cosa que es obligado en el Estado de Derecho. No voy a entrar ahora en detalles, es un proyecto que lógicamente lo tiene que conocer el Consejo de Ministros, pero sí le voy a anticipar una cosa. Va a haber una diferencia importante entre nuestra ley y todas las leyes que hasta la fecha ha habido en España, incluidas las leyes socialistas. Y es que por primera vez no existirá ningún reproche penal a ninguna mujer que aborte. Cosa que incluso en la ley de 2010 se mantenía el reproche penal a las mujeres que abortaban fuera de los supuestos y de las condiciones que autorizaba la propia ley, ya fueran plazos o ya fueran algunas de las indicaciones que se mantenían. Eso desaparece con esta ley. Nosotros consideramos que la mujer no es culpable del aborto, es víctima del aborto y por lo tanto solamente le doy esa primicia. Por primera vez en la historia de España, por primera vez, la mujer no tendrá ningún reproche penal. El problema, ministro, es el número de mujeres que puedan abortar. Le hago otra pregunta sobre este asunto. El número de abortos por anomalías fetales ronda el 3%. Es un dato concreto de este informe. En el caso de Madrid, por ejemplo, no alcanza ni siquiera el 3%. Usted anunció que suprimiría el supuesto de anomalía fetal. Esta idea provocó discusiones y discrepancias que me dice que están resueltas. ¿Cómo va a regular este asunto tan delicado? ¿Va a obligar a una madre a tener un bebé con una enfermedad que lo condena a la muerte nada más nacer? Pepa, esa es otra pregunta de verdad que se aleja completamente de la realidad. Cuando ustedes vean el proyecto observarán
que lo que dijo el Tribunal Constitucional es lo que va a hacer el proyecto, que es resolver los conflictos que existen entre los derechos de la mujer y el derecho a la vida del concebido. Pero en todo caso, si le digo una cosa, ese tema está resuelto por Naciones Unidas. Naciones Unidas ha hecho recomendaciones al propio Reino de España sobre cómo regular ese problema, que ciertamente lo es, y nosotros iremos en la línea que ha marcado Naciones Unidas. ¿Y lo veremos antes de que termine el año? Pues yo el Para calendario no legislativo, hablar de hipótesis. el calendario legislativo no corresponde solamente a un ministerio, pero vamos, yo sí les dije que queríamos que este proyecto estuviese en la primera mitad de la legislatura, y la primera mitad de la legislatura pues acaba en el mes de diciembre-enero. Ministro, el juez Pablo Ruz habla ya claramente de indicios de existencia de una caja B continua en el tiempo en el Partido Popular, no de hechos prescritos, sino del año 2008, con Rajoy como presidente nacional, con Cospedal como secretaria general. Más allá del recorrido judicial que tenga el asunto, ¿alguien debe asumir alguna responsabilidad política? ¿Alguien debe hablar en términos de responsabilidad política? ¿O todavía no? Pero fíjese la contradicción, no de su pregunta, que está muy bien formulada, sino del supuesto que plantea. Es decir, aquí estamos en una investigación penal. Ministro, me siento aprobada como periodista en esta entrevista. No, hombre, es que yo solamente le digo que me Desde parece que hemos empezado, que esa pero prefiero aprobar que suspender, adelante. Yo no estoy examinando la Pepa, solamente estoy constatando, de verdad, lo acertado que significa la contradicción que usted plantea, que es, reconociendo que hay un procedimiento judicial abierto, decir hay que pedir responsabilidades políticas. Bueno, yo creo que en un Estado de Derecho, y entenderá que como ministro de Justicia pues tengo que necesariamente inclinarme por ahí, si existe una responsabilidad que se está ventilando en la vía judicial, lo primero que tenemos que hacer es ser respetuosos extraordinariamente con la labor que realizan los jueces, respetando su independencia, colaborando con la justicia en todo aquello que se nos pida, que le puedo asegurar que es lo que se ha hecho. Y en segundo lugar, cuando los jueces tomen su decisión, entonces será el momento en el que, a la vista de la valoración de los hechos que haga la propia judicatura, se podrán hacer otro tipo de valoraciones de carácter político. Pero creo con toda sinceridad que sin que el juez haya resuelto aquello que está investigando, sin que nos haya dicho cuál es la verdad, porque en definitiva el juez luego se califican los hechos, pero lo primero que hace es la constatación mediante un mecanismo de prueba de los hechos. Sin que los jueces hayan terminado ese trabajo, creo que lo que tenemos que hacer todos es dejar que los jueces trabajen y no contaminar su trabajo con acciones de carácter político. Dígaselo a sus compañeros de partido en Andalucía, que han pedido la comparecencia de Cándido Méndez en el Parlamento andaluz por la asunción de responsabilidades ya del secretario general de UGT en Andalucía. El presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, vino aquí al Congreso donde estamos en agosto. Han pasado muchas cosas, hay muchas novedades en torno a un caso que toca la médula de la credibilidad del partido que gobierna España. ¿Usted no cree que el presidente debería venir aquí a explicar lo que sabe, lo que cree, lo que opina del partido que gobierna España, sobre el que un juez ve indicios de financiación irregular? Pepa, yo estoy aquí todos los miércoles y todos los miércoles el presidente del Gobierno contesta a 3 preguntas. Y esas 3 preguntas no las elige el presidente del Gobierno, las eligen los grupos de la oposición. Y el mayoritario socialista siempre tiene cupo. ¿Sobre qué contesta el presidente del Gobierno? Sobre lo que le pregunta a la oposición. A lo mejor es que la oposición piensa que este tema ya no tiene tanto recorrido como lo tenía antes y por eso está preguntando por otras cosas. Pero tenga usted por seguro que siempre que el señor Rubalcaba quiera preguntar sobre este asunto, el señor Rajoy contesta. Mira, le voy a poner un reportaje que quizá nos ayude a situar esta conversación, la que estamos ahora, en la respuesta política que usted pone la carga de la prueba en la oposición, que pregunte la oposición. Yo le preguntaba por la responsabilidad del partido en el Gobierno. Si asume que debe dar explicaciones a los ciudadanos. Y Pepa, no, pero es que... Claro, en fin, si usted me dice que me pregunten, hombre... No, me haces una coletilla después de que haya tenido la respuesta. Hombre. Es que ya le he contestado eso, toda la responsabilidad del mundo. Pero respetemos la justicia. Hay un procedimiento judicial. A lo mejor a algunos no les gusta cómo está yendo ese procedimiento judicial. Y a lo mejor por eso es como ya les sabe a poco, pues entonces dicen, bueno, ya nos olvidamos del procedimiento judicial y vamos a otra cosa. No, se ha abierto un procedimiento judicial. Y cuando en un Estado de Derecho son los jueces los que están investigando un asunto, los demás tenemos que dar un paso atrás en la opinión, adelante en la colaboración y dejar que los jueces resuelvan. O sea, dejamos la política en manos de la resolución judicial. En absoluto. Lo que hacemos es, cuando un asunto es, a juicio de algunos, presuntamente infractor del Código Penal, ser conscientes de que el Código Penal no lo aplicamos ni los políticos ni los periodistas, sino que lo aplican los jueces y magistrados. Ahora que se está llenando, desde luego los periodistas no, ministro, eso ya se lo digo yo por descontado, los periodistas bastante tienen para sobrevivir en este momento. Pero tampoco los políticos, dejemos que sean los jueces. Vamos a poner ese reportaje que le anunciaba de Severino Donate, que se ha venido estos días al entorno del Congreso. Esto se está llenando de ciudadanos ya.
y hemos querido saber qué opinan, por qué no vienen otros que sabían que se celebraba la jornada de puertas abiertas. Yo le advierto que es muy duro lo que va a escuchar, es muy dura la opinión que tienen muchos españoles del trabajo de los políticos en general, de todos, de quienes gobiernan y de quienes están en la oposición en este momento. Esto es lo que ha encontrado Seve Donate. Preguntemos a ese señor, ¿va a ir al Congreso de los Diputados? Jamás. ¿Y ustedes, señoras? No quiero ir a ver a esos señores. Joven, ¿algún interés en visitar el Congreso? Ninguno. ¿Para ir a ver dónde están jodiendo el país? Sigamos. ¿Harán cola para entrar al Parlamento español? No, para nada. ¿Usted va a hacer una visita? No, que va. Que visitar la casa de los que se lucran, ¿sabes?, a nuestra costa no hace ninguna gracia. Averigüemos por qué estas y estos ciudadanos no quieren oír hablar de la jornada de puertas abiertas del Congreso. Coño, pues está a la vista. No hace falta ser un lince para esto. Ellos apoyan en que están ahí por la mayoría, ¿no? Vale. Si la mayoría del país está en la ruina, dígame usted qué pintan ahí. Siguiente razonamiento. Para mí es un nido de mafiosos, ladrones y sinvergüenzas. Comprobarán que no estamos aportando nada nuevo. Es lo que usted oye por ahí cada día. Continuamos. Pues soy de los que no me representan, ¿no? Los que de verdad gobiernan en este país son la banca y las grandes corporaciones y no el poder popular que debería ser, ¿no?, a través del voto de los ciudadanos. Por si alguien tiene interés, no se ha ido a preguntar a una concentración de extremistas. La encuesta se ha realizado entre la atracción navideña de un centro comercial y las colas de una administración de lotería muy famosa. Estábamos preguntando por qué no quieren saber nada de las jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. Que no se merecen el sitio donde están sentados algunos. Oigan a esta señora. Lo primero que dice que no son los ciudadanos quienes deben ir al Congreso, sino sus señorías quienes deben salir a la calle. Y que bajen un poquito por la calle, que se vayan por ahí y vean la pobreza que hay. Sí, a esos señores hay que decirles si con 400 euros pueden vivir ellos. Si ellos pueden vivir, vivimos los demás. Vamos acabando. Es un tongo, es una estafa. La gente estaba loca por la democracia. ¿Qué pasa? Ha fallado. Pues la democracia es bonito, pero se la han cargado los políticos. No el pueblo, ha sido los políticos. Porque pasa que esto no sale. No sale, esto no sale. Ministro, es muy duro. A mí me resulta muy duro porque yo creo profundamente en el trabajo que hacen muchos políticos. Creo de verdad en que la política nos sacará de donde estamos. Pero esto es un estado de opinión, el que reflejaba este reportaje de Seve Donate, sin ningún afán estadístico, naturalmente, sin ningún afán estadístico, que usted sabe que está instalado en buena parte de la ciudadanía. No enfrentarse a los temas de frente, no hablar un lenguaje comprensible, huir de las preguntas difíciles que la realidad le pone por delante a los políticos, no hace sino agrandar esta herida en vez de curarla. Es durísimo y es preocupante y todos deberíamos estar preocupados por ello. Y creo que una respuesta muy inteligente la podemos encontrar hoy en una entrevista, no coincido con todo lo que ha dicho, pero respeto su autoridad y su cabeza como pocas cosas, de Francisco Rubio Llorente en El País. Se le pregunta exactamente por eso, Pepa, ¿por qué se ha producido esa desafección ciudadana y cuáles serían las soluciones? Le pregunta el periodista Fernando Barea. Y él contesta que el efecto no es un efecto interno de España, sino que es un efecto, él dice, un origen exógeno, es decir, que viene de fuera. Y lo explica muy bien. Él dice que el espacio de la política se ha reducido en el mundo entero como consecuencia de la globalización de la economía. ¿Qué es lo que perciben los ciudadanos? Que los grandes problemas son orientar una política económica y que no pueden hacerlo. Y como de la política económica se deriva todo lo demás, al final lo que hacen es que se sientan distantes de la propia política. Creo que es un problema grave, coincido con el diagnóstico que hace Francisco Rubio Llorente y creo que deberíamos todos de reflexionar sobre qué tenemos que hacer para convencer a los ciudadanos que efectivamente nosotros defendemos sus intereses. Pero dejo una cosa, ese reportaje no es estadístico. Hoy usted puede ver el Congreso de los Diputados lleno de gente que se está haciendo fotos, lo estoy viendo, con diputados socialistas, con diputadas del Partido Popular. Me quedo con lo que al principio del programa decía Cristian, de 14 años. Hay de todo. Hay de todo. Ministro, gracias por venir a Hoy por Hoy en un día tan especial. Buenos días. Gracias y muy buenos días. Lucía y Joaquín, muy agradable la charla con la boca abierta. Y me muero de envidia por ver a Gemma Nierga sentada aquí el resto de la mañana con la animación que empieza a tener este hemiciclo. Una pausa y llega ella.